Gracias a Óscar Maldonado, director regional del SENA, por esta oportunidad de sembrar oportunidades y cosechar triunfos. Se dice fácil, es una tarea ardua, estratégica, puntual, que en este proyecto de la Feria Regional SENA Emprende Rural, Óscar y el gran equipo de colaboradores del SENA y desde luego todos los aliados estratégicos entre los que nos encontramos los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe, creemos en esta gran premisa. Sembrando oportunidades vamos a cosechar sueños. Y eso precisamente es la labor que los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe hemos emprendido como tarea fundamental junto con el SENA. ¿Qué somos los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe? Bueno, somos un organismo multisectorial de la cadena de valor agroalimentario, el turismo y la gastronomía, un organismo internacional sin ánimos de lucro que tiene presencia y busca incidir en las actividades de nuestra cadena de valor en Colombia, en República Dominicana, en Estados Unidos, principalmente en la Florida Central, en México, desde luego en Puerto Rico, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala y en una diversidad de países que se han ido integrando a esta gran cadena de valor para cambiar los paradigmas de lo que representa el sector agroalimentario. ¿Y qué representa el sector agroalimentario? Quiero, para contextualizar lo que representamos, apropiarme de las frases emitidas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando rinde el primer informe de resultados de la pandemia COVID-19 y, al final de cuentas, convoca a todos los países miembros de la ONU a ejercer una gran cruzada para repensar los sistemas alimentarios. Esta palabra sacramental en voz del secretario general de la ONU, desde luego retumbó en muchos de los países y nos dio presencia e imagen a los organismos sectoriales, como en el caso de los consejos agroalimentarios, porque pudo, al final de cuentas, transmitir la importancia de lo que representa la cadena de valor. Y cuando él concluye su frase indicando que todos somos parte de los sistemas alimentarios y que tenemos la gran obligación de repensarlos porque nos encontramos con un planeta enfermo, con ciudadanos enfermos, con crisis hídricas, medioambientales, de logística, de nutrición, de valores, de recomposición del tejido social, de desplazamiento, de falta de oportunidades, de un gran desperdicio de alimentos y de una gran carencia de nutrición. Por otro lado, la verdad es que sumamos al final de cuentas a esta gran cruzada las labores de los consejos agroalimentarios, que ya se venían haciendo. Habíamos hecho nuestra primera convención mesoamericana de consejos agroalimentarios, en ese entonces en Tapachula, Chiapas, un poco antes de la pandemia, en donde estábamos implementando los sistemas alimentarios de las Américas y el Caribe. Y parte de las premisas que se discutían en esa reunión en Tapachula, Chiapas, México, mi país, era precisamente cómo entendíamos que el paradigma de cada comunidad, de cada país y de cada región era diferente al de nuestro vecino o al de nuestro mercado consumidor. Entonces, una de las grandes premisas que abarcaban estos 20 postulados que emitimos en su momento como sistemas alimentarios de las Américas
era el primero y creo que el fundamental y el por qué nos tiene trabajando de la mano con el SENA, es que la reconstrucción de los sistemas alimentarios tenía que nacer desde lo local. Esto es, con el propio paradigma y el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de nuestras circunstancias personales. No es lo mismo al final de cuentas, y no fue lo mismo en la pandemia COVID-19, el sufrimiento y el desplazamiento que se vivió en las grandes urbes que en las ciudades rurales. En las ciudades rurales, en muchas de ellas, inclusive el cubrebocas no fue una medida indispensable. El tema de la afectación a nuestras familias o a nuestras personas por enfermedades asociadas al COVID tampoco fue igual. Entendimos que somos diferentes, que tenemos condiciones diferentes, que quizás la gente en nuestras comunidades rurales es un poco más sana, come mejor, que quizás en nuestros núcleos urbanos tenemos problemas, en el caso específico de nuestro país, de México, de obesidad infantil, de desnutrición, y la desnutrición no tiene nada que ver con el físico, sino con la parte de los nutrientes y cómo cada quien hacemos al final de cuentas administración de ellos en nuestro cuerpo. Tiene que ver al final de cuentas con enfermedades cardíacas, con enfermedades, ahora sí, al final de cuentas, que tienen una afectación crónica como la diabetes. Una serie de situaciones que nos vuelven a centrar en que la base es la alimentación. Pero también hay una serie de condiciones de desnutrición que no son propias de la pandemia. O sea, al final de cuentas, el embarazo en adolescentes, los problemas de aprendizaje en los niños, el abandono que tenemos en la parte de alimentación de los adultos mayores, son parte de las encomiendas de los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe, no propiamente buscar los mercados de oportunidad, generar valor agregado a la producción, sino iniciar por el principio, cómo recomponemos nuestro tejido social, cómo hacemos condiciones que mejoren nuestro entorno para que vivamos mejor, para que tengamos una salud digna, para que esa salud pueda ser preventiva, para que nuestros adultos mayores y nuestras mujeres y nuestros niños, que son quienes se quedan en nuestras comunidades haciendo la batalla para poder consolidar a nuestros pueblos, tienen al final de cuentas mejores expectativas de vida, de salud y de educación. Mientras muchos de los hombres tienen que desplazarse a otros países y a otras regiones buscando el sustento para su propia familia. Es parte de los temas de recomposición del tejido social, es parte de la oportunidad de encontrar el justo medio entre no abandonar la producción agropecuaria, agroindustrial, agroforestal o como le queramos llamar, y sí al final de cuentas privilegiar que si yo en mi población hubiera tenido las condiciones para poder al final de cuentas tener un sustento adecuado para mi familia, ni hubiera abandonado a mi familia ni me hubiera tenido que desplazar a otro lugar, perdiéndome la oportunidad de ver cómo crecen mis hijos, cómo hago ese cambio generacional y cómo al final de cuentas muchos de los factores que me obligaron a migrar terminan siendo al final de cuentas una de las grandes afectaciones para aquello a lo que fui a luchar. O sea, fui a luchar por un mejor estatus de vida para mis hijos y resulta que en el camino perdí a mis hijos por no darles la atención debida. Estos temas que pareciera que no tienen que ver con el sistema alimentario son la base fundamental de los sistemas alimentarios. Y por eso los servicios que el SENA oferta a todos ustedes van mucho más allá de una feria regional. Vamos hablando al final de cuentas, si nos hemos entendido con Oscar, de una primera
vez, en que tenemos que recomponer el tejido social, que la educación y la formación en competencias y habilidades es esencial precisamente para evitar en lo posible este desplazamiento, para que podamos al final de cuentas vivir mejor, que es todo a lo que aspiramos todos nosotros. Y por eso estas tareas con el SENA tienen que ver capacitación para el empleo, formación, desde luego ya no nada más en cuáles son los mejores modelos de producción, sino cómo le hago para generar valor a esa producción. ¿Debo de producir más o debo de producir mejor o debo de encontrar el mercado adecuado? Acabamos de terminar un taller de importaciones y exportaciones con la Asociación de Mujeres Aduaneras, y precisamente lo que hablábamos con ellas es que el sueño de la exportación es maravilloso, pero la mayoría de nuestros productores no están capacitados como empresarios. Y cuando hablamos como empresarios es con esa visión de poder identificar cuáles son los hábitos de consumo, hacia dónde va la tendencia de los consumidores, qué pasó después del COVID-19, que entendimos que la alimentación es prioritaria, que uno de los sectores estratégicos que nunca frenó en la pandemia fue el sector agroalimentario, que le dimos voz a nuestros productores, que hoy al final de cuentas los consumidores están identificando que los productos sanos y verdaderos existen y que pueden estar a la mano de nuestros hogares. Tenemos que tener cadenas de suministro, tenemos que capacitar a nuestros productores para decirle de todo este amplio área de oportunidad que tienes para exportar, este es tu mercado de nicho, el mercado es de tal tamaño, tú tienes que tener tal producción, las características de tu producción para este mercado de nicho son de esta manera, el color de tus empaques es de esta manera, la comunicación de tu producto es en tal sentido. Todo eso es una preparación previa a acudir a una feria internacional y llegar y dar un golpe de realidad, y que si alguien en un momento estuviera interesado por nuestro producto, se enfrentara con la situación de que no tengo capacidad de producción o que el coste arancelario es altísimo y tampoco me da para poder llegar a él. En fin, hay un montón de condiciones previas para capacitarnos en habilidades y destrezas y poder en un momento dado ser nuestro propio empresario. Cada uno de ustedes como productores de productos artesanales, endémicos, étnicos, de la nostalgia o como le queramos llamar, tiene que tener un modelo de formación. Esos modelos de formación los están haciendo los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe de la mano de instituciones tan prestigiadas como el SENA, en donde nos ponemos de acuerdo en qué demanda el mercado, cómo debo de comunicarlo y cómo debes de capacitarlo. Y a partir de ello empezamos a formar a nuestros nuevos liderazgos. Esa es una de las tareas que con Óscar hemos emprendido desde hace ya un año de trabajo que tenemos trabajando primero en la mesa sectorial del café, hoy al final de cuentas con la oportunidad y la articulación de Óscar y de todo su gran equipo, ya al final de cuentas en los 22 sectores estratégicos en los que está trabajando el SENA. En fin, hemos ido llevando de la mano las tendencias de los mercados, los hábitos de consumo. Hoy estaremos implementando el packing, o sea, el empaque, cómo está al final de cuentas, pensando en un momento del consumidor en que debe de ser empacado el producto. Hace un año previo a la pandemia, si ustedes se recuerdan, hubo una crisis mundial por el uso de las bolsas de plástico. Entonces vino una campaña diciendo las bolsas de plástico deben de desaparecer, tenemos que ser más ecológicos y tenemos que ser más resilientes con el medio ambiente. Cuando llega la pandemia, nos encontramos que todo aquello que tenía bolsas de plástico y
y empaque de cartón era altamente apreciado por el consumidor, y todo lo que era fresco, aunque fuese más orgánico, al estar descubierto de cualquier virus o cualquier agente que estuviera en el ambiente, no era tan apreciado, y por tanto en los estantes de los supermercados ibas por productos que quizás no fueran sanos, pero que duraban más, o sea, tenían más vida de anaquel, y tenían al final de cuentas un recubrimiento que te daba seguridad de que no ibas a llevar una enfermedad a tu casa. Después entendimos que esos alimentos de kilómetro cero, los alimentos que no tienen transformación, hablando al final de cuentas de productos externos que pudieran afectar las cualidades de los mismos, eran los más apreciados, pero no estaban en el mercado, porque no nos habíamos preparado para poder llegar a esos mercados con lo que le llamamos mayor vida de anaquel. Y entonces algunos físicos asociados con empresarios empezaron a hacer capas entéricas de nanoproductos que te permiten hacer una cubierta protectora al chayote, al limón, al aguacate y a otros productos, y que además le pudieras colocar un retardante, que pudieran sacar el etileno que afecta la oxidación del producto, y que eso le daba mayor vida de anaquel y no perdía la estética, y el consumidor sabía que llegando y lavando el producto podría al final de cuentas tener un producto sano, verdadero y orgánico. Entonces las tendencias del mercado van cambiando todos los días. Hablamos hoy de que los mercados de más consumo hoy te compran piezas, ya no te compran kilos. Piensa que tú en la parcela, al final de cuentas, vendes sacos, toneladas, kilos, pero no vendes piezas. Todo ese producto lo vendes a granel y no tiene ningún tratamiento, ni de limpieza, ni de empaque, ni de etiquetado. Por tanto, al final de cuentas, ese producto a granel es un commodity, como se le llama en los mercados internacionales, y está sujeto a un precio estandarizado. Por tanto, por mayores cualidades que tú le hayas brindado a tu producto, y el amor y la atención a la tierra, al agua con lo que lo irrigaste y a la cosecha, al final de cuentas de ese producto, va a llegar a un mercado en donde el precio es estándar. Y entonces tienes un problema entre un precio estándar de un producto de primera calidad y además un costo logístico para el que no estás preparado. A ti te enseñaron a producir, no te enseñaron a comercializar. Y en el caso de los consejos y del SENA, no queremos que aprendas toda la cadena de valor agroalimentario, pero sí queremos educar a tus segundas generaciones, queremos educar a gente de tu comunidad para que entienda que en el sector primario hay una gran oportunidad de negocios, que aquellos abogados que se prepararon probablemente se pueden especializar en comercio internacional, se pueden especializar en negocios internacionales, que aquellos químicos y físicos que hoy al final de cuentas están centrados en dar clases, pueden empezar a generar productos con valor agregado para la gastronomía. Hoy al final de cuentas todo el tema de los probióticos, los prebióticos, los superfoods, los productos fermentados tienen un gran valor, y es regresar a nuestra historia. Bebidas y alimentos fermentados y conservados en base a sal han sido al final de cuentas el origen de la alimentación de todos nuestros pueblos, y hoy están siendo ampliamente demandados. Yo quiero decirles que en estos procesos tenemos que aprender a que lo que producimos le tenemos que encontrar. La primera cadena de valor es a ese plántula de café, ¿cuántos valores le voy a sacar a la misma? ¿Voy a reproducirla? ¿Voy a crecerla o a engordarla, como muchos le dicen? ¿Va a ser en un sistema de terrazas?
va a ser en un sistema de planicies, va a tener algún riego, vamos a tener una captación de agua de lluvia, qué tratamiento le voy a dar a la tierra, cuántos nutrientes puedo recuperar de la misma, qué voy a hacer con las primeras, segundas y terceras cosechas, qué valores agregados le encuentro yo a ese grano de café, o voy a seleccionar hojas de café, granos de café, y en algunos voy a hacer té de café, en otros voy a vender café tostado, en otros voy a vender café tostado y molido, en otros voy a poner café tostado, molido, y al final de cuentas con un empaque para un producto de valor, voy a hacer cerveza o vino de café, voy a hacer chocolates de café, en fin, cuántos valores agregados hay en mi primera cadena. Y a partir de ello lo que tengo que saber es cuál es el más rentable, cuál es el que me permite una cosecha por hectárea que sea más rentable, cuál es el modelo y orden al final de cuentas de producción que debo de tener para encontrar mi punto de equilibrio. ¿Cómo voy, si tengo éxito en un emprendimiento, a escalar a nivel primero empresarial, preindustrial e industrial mi cadena de valor? Estoy pensando al final de cuentas en que el producto que no tiene un estándar de tamaño puede ser al final de cuentas un producto para estética, cosmética o productos de salud. Estoy pensando en los extractos, estoy pensando en los aromas, estoy pensando en el paisaje, estoy pensando en la hacienda como hace Comitur y la gastronomía vinculadas a mi producción. En fin, todo esto lo tenemos que estar pensando y repensando continuamente. Es labor que estamos trabajando con el SENA, estamos encontrando los nuevos mercados de identidad, estamos acercándote a los productores, a los compradores, a los consumidores, dándoles visibilidad a través de redes sociales. Todo esto al final de cuentas es cosechar sueños sembrando oportunidades, porque para cosechar esos sueños, estas oportunidades al final de cuentas las tenemos que sembrar, y eso es lo que hace muy bien el SENA Emprende Rural, y por eso para los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe, esta alianza y este bastión es fundamental, porque sin ustedes, sin el SENA y sin los productores de Colombia, no podríamos al final de cuentas identificar las áreas de oportunidad en los mercados. Vuelvo a insistirles, tendencias, volúmenes, valores, logística, políticas públicas, planeación, desde luego los impactos regionales, los tesoros de mi ciudad, las rutas de los sabores. Hay tantos programas que estamos trabajando de la mano de aliados estratégicos, si no, no podríamos al final de cuentas hacer la labor que nos corresponde como organización. Hoy al final de cuentas yo quisiera concluir diciéndoles que los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe conectamos al final de cuentas estas oportunidades que está sembrando el SENA a través del programa Emprende Rural, y esperamos cosechar sueños con ustedes, acercándolos al mercado, evitando al final de cuentas esas curvas de aprendizaje que luego de repente inhiben al final de cuentas que nuestros hijos y nuestros nietos se sientan orgullosos de esta gran labor que ustedes están ahora sí generando en sus comunidades. Cada uno de los productores en un momento dado, además de conservar un ecosistema, de generar una identidad, de respetar la trascendencia cultural que tenemos en la alimentación, en la bebida, desde luego en las tradiciones y en la educación de las familias, pues conserva nuestros ecosistemas. Y esa es la parte fundamental que nos interesa, y por eso los invitamos a ser parte de los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe, de la mano con organismos tan prestigiosos como el SENA y de la mano con organizaciones y organizadores como todos los que están apalancando este gran proyecto del SENA Emprende Rural. Sin más, me despido de ustedes, me reitero a las órdenes,
Aparecerán en el video nuestras redes sociales, los datos de contacto, los sistemas de registro en QR y también al final de cuentas, porque es fundamental, invitarlos a todas las ferias de emprendimiento, de tendencias, de valores hacia la mujer rural. No quiero perder el tiempo tan valioso de esta reunión que tienen, indicándoles todo el calendario de eventos, pero es amplísimo. Y para el segundo semestre de 2024, la Convención Internacional, la sexta Convención Internacional de Consejos Agroalimentarios de Mesoamérica, tendrá como sede el eje cafetero en Colombia y como aliado estratégico al SENA. Gracias, les envío un gran saludo, les deseo éxito en este gran emprendimiento, que sigamos sembrando oportunidades con el SENA Emprende Rural y desde luego cosechando esos sueños. Un abrazo, Jacob.